Son las 19:16 y estamos en contacto con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Subsecretario, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rafa. La verdad, un gusto siempre estar con ustedes. Subsecretario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Oiga, lo que queremos conversar con ustedes, lo fundamental, tiene que ver con este cambio que se ha aprobado. Sabemos que es a partir del año 2028, si es que esa reforma se concreta, pero es esto que dice el Comité de Acceso Universitario, que acordó modificar el ranking de notas. Y aquí hacer un poquito de historia, porque en el año 2013, y como parte de los esfuerzos, decía la autoridad en ese momento, por hacer más equitativo el acceso a la educación superior, el sistema de admisión incorporó este nuevo instrumento, que es el ranking de notas, que vino a complementar el tradicional NEM, que buscaba reconocer el desempeño académico de los estudiantes. Sin embargo, entiendo que con el tiempo, y esa es la evaluación, los efectos terminaron siendo otros. ¿Cuáles terminaron siendo los efectos de ese ranking de notas? Bueno, Paula, de nuevo, un gusto poder tener esta conversación. Siempre la intención del sistema ha sido mejorar la justicia en el acceso a la educación superior. Y para eso se planteó en su momento, las notas de enseñanza media pueden ser un buen indicador de personas que tengan aptitudes académicas, y por lo tanto el NEM, todas las personas que hemos postulado a la universidad sabemos lo que significa el NEM como expresión de nota de enseñanza media, puede ser un indicador alternativo a los puntajes que tú saques en la prueba, sea para los más, se nos cae el carnet de la prueba aptitud, claro. PSU luego, o actualmente la PAE. Lo que ocurre es que con el tiempo nos fuimos dando cuenta como país que el NEM no era necesariamente tan bueno para detectar la aptitud académica o cómo le iba a ir a las personas en la educación superior, porque las notas variaban mucho y no siempre eran comparables de manera adecuada unas con otras. Se ha hablado, distintos investigadores han hablado de una suerte de inflación de las notas que, fíjate, que tenía el siguiente efecto socioeconómico, que terminaban beneficiando más a los sectores de más altos ingresos. Y por lo tanto se empezó, nosotros como gobierno, junto al Comité de Acceso... Subsecretario, antes que eso, ¿por qué terminaba beneficiando más a los sectores de más altos ingresos esa inflación de notas? Porque si tú ves la distribución de notas, más o menos los establecimientos particular subvencionados y municipales tienen la misma distribución. Las notas se comportan muy parecido, pero los colegios particular pagados, las notas tienen una distribución diferente. Y estos rasgos tienden a acentuarse en el tiempo. Por decirlo de manera muy general, las notas tienden a mejorar con el tiempo y por lo tanto no necesariamente indican que a ti te va a ir bien o cómo te va a ir en la educación superior. Y por lo tanto se fueron transformando en un indicador un poco espurio o con menor confianza, por decirlo de alguna manera. Ya, pero lo de la inflación de notas es un asunto distinto, que en el fondo es como empujar de alguna manera hacia arriba las notas, las calificaciones de los estudiantes como un incentivo para mejorar las posibilidades de ingreso a las universidades. Que ese puede ser uno de los factores. La denominada inflación de notas tiene puede tener diversas causas, no es una. Probablemente esto juega un papel, ¿no? Pero también hay otras causas. Por ejemplo, hubo un efecto de la pandemia también sobre las notas. Hay distintas y hay fenómenos sociales también más generales, ¿no? Que van en esta misma dirección. El caso es que para enfrentar esta situación, el gobierno junto al Comité de Acceso hacen un trabajo técnico. Convocamos una mesa de expertos, venimos trabajando esto con harto detalle y hemos llegado a la conclusión de que un instrumento más cercano a un ranking no es que reemplace, no es que las notas no se vayan a usar, se van a usar, pero el actual ranking que usamos se parece demasiado a las notas, por lo tanto necesitamos un ranking nuevo, más puro, es decir, que sea una medida en su sentido estadístico diferente de la que informan las notas, de tal manera que haya mayor justicia en el acceso a la educación superior. Globalmente, esta medida, pensamos, va a permitir una mayor democracia, una mayor justicia en el acceso a la educación superior, toda vez que va a poder reconocer de mejor manera las aptitudes académicas, las posibilidades de avance en la educación superior que están naturalmente repartidas en
en la población en un sentido mucho más general. Ya. Pero digamos, al final del día se trata de dejar de comparar con un antecedente y comparar con su entorno directo y sincrónico, en la misma época. Claro, porque hoy día tú tienes un ranking. Hoy día los estudiantes, las personas que están postulando, que han postulado el último año, saben que existe un ranking. Lo que pasa es que ese ranking, el que actualmente existe, si tú lo comparas estadísticamente con tu NEM y con las notas, es muy parecido. Entonces, informa poco adicional y, por lo tanto, poco contrarresta el efecto de esta inflación de las notas, que tenía el efecto de subrepresentar en la educación superior a los sectores, pertenecientes a la mayoría social del país. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es introducir una corrección que la vamos a hacer de manera muy parsimoniosa, es decir, con mucha responsabilidad, informando con antelación. Este es el primer acuerdo del comité técnico, pero tiene que ya establecerse a nivel con un desarrollo más fino y de detalle la propuesta, y por eso entraría en régimen recién el año 2028, para que las personas se puedan adaptar, los establecimientos educacionales, la población en general puedan conocer este nuevo instrumento que busca, insisto, aumentar la justicia social en el acceso. Ya, ayer Silvia Izaguirre del CEP daba un ejemplo y decía: un alumno número 1 de un colegio con promedio 7 puede recibir una bonificación de 1.000 puntos, mientras que otro alumno que también es número 1 pero que tiene promedio 6.3 recibe una bonificación mucho menor pese a ocupar el mismo lugar en su colegio. En el fondo, cuando ustedes hablan de ranking puro, lo que esto significa es que el lugar en el colegio va a ser el que le entregue esa bonificación para el puntaje para entrar a la universidad, no la nota. Tal cual, y de hecho nosotros trabajamos estrechamente con Silvia. Se va a seguir ocupando la nota como un insumo. La institución de educación superior van a poder seguir utilizando el indicador del NEM, pero el ranking actual sería reemplazado por una versión de ranking nueva, donde efectivamente, entre comillas, respetaría ese posicionamiento. Y, por ejemplo, una persona que está en su lugar, como tú me señalaste, hay muchos colegios que pueden ser más exigentes, por ejemplo, que tú tengas una nota en apariencia más baja, pero que al final del día, pues yo, por ejemplo, un 5.8 de un lugar no equivale necesariamente al 5.8 de otro establecimiento, por decirte un número. Así que efectivamente va, y Silvia Izaguirre participó en la comisión de expertos, nos ayudó mucho, fue clave también. Ya, y esto de esta posición relativa, o el lugar que ocupa el alumno en su colegio, es como cuando uno hace una lista de mejor a peor nomás, pues, como así. Así es. Ya. Subsecretario, ¿y por qué por qué esto introduce el elemento de justicia, y en qué podría redundar a la hora, por ejemplo, de evaluar el número de postulaciones, el número de admisiones a los distintos centros de educación superior? Porque, como mencionaba, la inflación de las notas no es indistinta a nivel socioeconómico. Sabemos que hay mayor inflación en sectores de mayores ingresos, cuestión que no puede ocurrir. Por ejemplo, tú tienes una población de 10 personas en un sector, de 10 personas en otra, ambas pueden ser ordenadas del 1 al 10, digamos, y por lo tanto ahí hay reducen la influencia del nivel socioeconómico, toda vez que, por ejemplo, hay personas que pueden venir de un colegio ubicado en una comuna periférica de la región metropolitana, y ese uno, digamos, como el caso que mismo Silvia daba, digamos, a lo mejor puede tener una nota menor, pero sigue siendo un 1, ¿me entiendes? O sea, sigue siendo un primer lugar. Subsecretario, y a ver, yo recuerdo que esto del NEM más la prueba nace en la época en que había la prueba una vez por año. Hoy día tenemos la posibilidad de dar 2 pruebas al año, elegir la que nos va mejor. ¿Tiene sentido seguir considerando a la nota de educación media como parte del asunto cuando se trataba originalmente, o yo recuerdo al menos ese argumento, de que no fuera un todo o nada? Pero hoy día ya con... Si quisiéramos, digamos, hacer que los jóvenes lleguen lo mejor preparados posible a la prueba de ingreso a la universidad, cualquiera esta sea, y hay 2 oportunidades al año, no es el momento de pensar a considerar, o mejor dicho, ¿cuál es el argumento que se considera para mantener esta evaluación de las notas de la educación media o el ranking? Mire, precisamente para hacerlo bien, porque
lo que estamos discutiendo en este momento es que el comité toma la decisión de hacer esto, pero no está finalizada la propuesta técnica porque hay que considerar precisamente lo que tú señalas, Rafa. Por ejemplo, tengo 45 años, quiero dar la PAE porque quiero entrar a estudiar una carrera. Todo perfecto. ¿Qué sentido o cuál es el sentido de establecer mi ranking, por ejemplo, que estudié si tengo 25 años, digamos, hace más de 15 años en la enseñanza médica, por ejemplo, o si tengo 45, hace más de 25 años? Entonces, eso tenemos que revisarlo y establecer, y todo eso se resuelve en la normativa, es decir, cómo se aplica, cuál es el universo en que se aplica, de tal manera de no castigar a ninguna población en particular. Ahora, dicho esto, también es muy importante señalar que cuando tú no tienes si nosotros no hacemos la corrección que necesitamos hacer con este instrumento que va a reemplazar al ranking antiguo, ya estamos vulnerando ese caso que mencionábamos recién en la conversación con Paula, que qué pasa, que digamos, quién le toca la puerta, o quién le manda el mensaje a la estudiante que salió primera de su curso, pero que por tener una nota más baja obtuvo una posición diferente. No sé si me explico. O sea, tienes que responder a las dos situaciones. Y estas son dilemas complejos de política pública y por eso lo hacemos con esta antelación, porque tenemos que llegar a una respuesta más, digamos, más fina, más clara también, orientando cuánto peso deben tener estas variables en la posibilidad de ponderación. Tú sabes que las instituciones, ¿te acuerdas cuando uno postulaba la prueba y acá pesa tanto matemática, claro, acá piden más de, ¿te acuerdas, no? Piden más de la específica, todo eso? Pues ciertamente tenemos que sentarnos a conversar eso también, o sea, cuánto peso es razonable que tengan estos instrumentos y si ese tiene que ser el mismo peso cuando pensamos en poblaciones, digamos, que estudiaron hace mucho tiempo, si eso se puede analogar a otro instrumento, eso, etcétera. Digamos, hay distintas modalidades y por eso tenemos que estudiarlo de manera técnica y también por eso las políticas se evalúan. Todo esto es resultado de un proceso de evaluación permanente que hacemos. Chile tiene un sistema de acceso a la educación superior que la verdad es, digamos, muy observado en el mundo, digamos, es un referente a nivel mundial y también lidera muchas de estas discusiones. Estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Está ahora en la prueba de ADN. Subsecretario, hay hartas cosas que usted dice estamos evaluando, hay hartas cosas por hacer y el tiempo de mandato de este gobierno empieza a acabarse, digamos, ¿no? Tal como ha dicho el presidente, hay que trabajar hasta el último y ese es el mandato para sus ministros y subsecretarios, pero en marzo esto se termina. Y hay varias cosas que tienen que ver con subsecretaría que son súper importantes y que son promesas de campaña del presidente Gabriel Boric y entre eso está el proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes de la educación superior, el que reemplaza de alguna manera al crédito con aval del Estado. Esta semana fue despachado de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, entiendo que ahora lo tiene que ver Hacienda, y yo la pregunta que le quería hacer es ¿cuán complejo ve usted el panorama o cómo podría complicarse el panorama en la tramitación, que ya es compleja con el actual escenario económico? Porque cuando hablamos de falta de recursos, de gasto fiscal, de la necesidad de hacer recortes, de ajustarse a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, siempre se menciona el FES como parte de un proyecto que implica muchísimo gasto. ¿El panorama económico cómo puede complicar esa tramitación? Bueno, lo que pasa es que el proyecto que pone fin al CAE y que instaura el FES tiene una particularidad, que es un proyecto que permite avanzar en derechos sociales, permite disminuir la carga, digamos, económica que las deudas bancarias generan sobre las familias, al mismo tiempo que disminuye la presión fiscal en el sector y produce ahorro fiscal. No, en relación a lo que hoy día cuesta el CAE, digamos. ¿Cómo? En relación a lo que hoy día cuesta el CAE. En relación a lo que se proyecta con el CAE. Claro. Por lo tanto, nuestro proyecto es necesario precisamente en un contexto de ajuste fiscal y de responsabilidad en el manejo fiscal. Supongamos que el día de mañana, por distintas razones, que no lo vamos a buscar nosotros, por supuesto que queremos aprobar el proyecto, pero si no se aprobara nuestro proyecto y naturalmente tuviéramos que seguir con crédito con aval del Estado, eso sí sería un problema
para el manejo fiscal del país. Entonces, nosotros acá estamos con una política que controla digamos que controla el gasto fiscal en el sector, que es parte de un proceso de modernización más global y que trata de decirle a la ciudadanía que es posible, cuando se hacen las cosas en base a estudios y reflexión técnica, es posible garantizar derechos sociales siendo más eficientes en el gasto. Eso es posible. Hace algunos días nomás, un grupo de exautoridades, economistas, Ignacio Briones, Mariana Elwin, enviaron una carta al Mercurio en la que plantean dos grandes temas que, a su juicio, podrían afectar el desarrollo futuro del mismo sistema. Y ahí vuelven a la noción de que los aportes del Estado para costear los estudios de quienes no pueden pagar se restituyen, pero a tasas diferenciadas. Y lo otro, a que se elimina prácticamente el copago de los estudiantes en aquellas instituciones con gratuidad para los estudiantes de ciertos deciles y en la sin gratuidad en otros, digamos. Y ahí se estima una caída anual de ingresos de $200 millones en ese caso, que sin duda afectará la autonomía también de las instituciones y la calidad de los programas académicos, plantean. Bueno, nosotros siempre estamos atentos a los planteamientos que se nos hacen. Cuando los montos que ellos, para que te hagas una idea también, el monto que ellos plantean, que no es necesariamente que coincide con nuestras simulaciones, pero tomando en consideración que eso sea así, siempre estamos hablando de menos del 10% de lo que actualmente se gasta en gratuidad. Y bastante menos del 10% si uno tomara agregado el gasto en CAE o gratuidad. Entonces estamos hablando de correcciones que se pueden hacer al proyecto de ley en el Parlamento en dos nudos, te diría yo, y me adelantaría porque es lo mismo que plantean ellos en su carta. Correcciones que hay que hacer en torno a la flexibilidad del instrumento, es decir, ajustar algunos parámetros para que sea más amable a las trayectorias de vida de las personas sin alterar los grandes números que permiten el ahorro fiscal del FES, al mismo tiempo que garantizamos de manera clara la sostenibilidad del sistema de educación superior. Nosotros pensamos que el proyecto es positivo para el escenario de la sostenibilidad de la educación superior. No lo pensamos solo nosotros. De hecho, hoy día salió una nota en el Mercurio, precisamente donde varios rectores decían que era positivo la aprobación del FES. Es decir, hay distintas miradas sobre esto. Y nosotros pensamos que hay espacio para llegar a acuerdos, que no estamos tan lejos de arribar a esos entendimientos con el sistema de educación superior en el Parlamento, porque el país lo necesita. Mira, tenemos entre manos detalles más, detalles menos, una política que avanza en derechos sociales, termina con el endeudamiento bancario y además le ahorra dinero al fisco. Es decir, tenemos que avanzar en esta dirección, no hay excusas para dejar esta tarea en otro gobierno. Las personas quieren el fin del CAE, hayan votado por nuestro gobierno, hayan votado por la oposición, las personas quieren el fin del CAE y por supuesto tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo. El gobierno tiene total disponibilidad de avanzar en esta dirección. Ahora, simplemente para dar una versión alternativa, una entrevista en un medio digital, Lorraine Bilding, que es una investigadora experta experta en créditos estudiantiles, que ha estudiado en distintos países, dio una entrevista donde plantea los aspectos positivos que tiene nuestro sistema y que creo que son parte también del consenso que se ha avanzado en esta materia. Es decir, hay distintas visiones y lo que toca en democracia es sentarnos y ponernos de acuerdo. Subsecretario, me estoy quedando sin tiempo, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Qué evaluación se hace después de todo este tiempo sobre lo que ocurrió con los emblemáticos, con las instituciones emblemáticas, el Instituto Nacional, donde la matrícula bajó, la demanda por entrar a bajar, el promedio bajó, aquel lugar que era el crisol donde se forjaba la meritocracia chilena, que no tenía los recursos, hoy día pasó a ser una institución que está más cerca del montón que de aquel crisol histórico? Bueno, Rafa, mire, yo soy subsecretario de Educación Superior. Lamentablemente no me puedo referir como en detalle a materias de educación escolar, porque eso en el gobierno somos varias personas y tenemos que cada uno, si no podríamos funcionar bien, nos tenemos que ceñirnos a lo que nos toca. Pero lo que sí le puedo decir que si usted examina el Instituto Nacional rinde la PAES, por ejemplo, con muchos más estudiantes que con los cuales otros establecimientos la rinden. Si usted considera eso, el desempeño del Instituto Nacional y de muchos colegios llamados emblemáticos sigue siendo alto. No digo que
todo el escenario sea perfecto, pero usted va a esos colegios y se va a dar cuenta que están pasando cosas muy positivas también, y que son establecimientos que tienen una larga tradición. Tú lo analizas, su desarrollo durante toda nuestra historia republicana, han tenido momentos de luces, también han tenido dificultades antes en la historia. Yo personalmente estudié en uno de esos liceos, que es el Liceo de Aplicación, que queda en Camin con la Alameda. Aprovecho de mandar los saludos a toda la comunidad del Liceo de Aplicación, y que son establecimientos que uno tiene que observarlos con mucho cuidado, porque a veces no digo que las cosas sean perfectas, creo que hay muchos elementos, muchas tareas que unir, pero que son establecimientos que son muy significativos para la sociedad en general. Ahora, de que Chile requiere avanzar más y mejor en educación pública, por supuesto, y yo ahí tengo una buena noticia que dar. De mi sector de educación superior, este año ha sido el año de mayor crecimiento de matrícula de las universidades del Estado en décadas. Hemos crecido un 7,7%, y lo que es más importante, no solo hemos crecido en matrícula por sí misma, sino que ha estado en relación a las necesidades socioproductivas y las necesidades sociales de cada una de las regiones, a través de planes que revisamos en conjunto con la institución de educación superior estatal. Y además estamos trabajando tareas de mejoramiento de la eficiencia, fortalecimiento institucional de las universidades del Estado. Chile requiere mejorar su educación pública, es una tarea que no le corresponde solo a un gobierno, es una política de Estado. Perfecto, pero sí se evalúa, eso básicamente. Entiendo que usted es de educación superior, pero supongo que hay un correlato ahí, que desde la educación media se sale a la educación superior. Pero de todas maneras, subsecretario Víctor Orellana, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en la prueba de ADN. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Paul. Gracias. Buenas tardes.